Por desgracia, Alejandro Martínez, la audición no se recuperará. El médico hablaba con calma, incluso con suavidad, pero cada palabra sonaba definitiva. Ni cirugía, ni audífonos, ni terapia. Lo hemos intentado todo. Usted no volverá a oír. Alejandro Martínez observaba los labios del médico con atención, casi de manera profesional. Hacía tiempo que había aprendido a leerlos, no por interés, sino por necesidad. Los labios se movían de forma regular, sin prisa. El médico ya había aceptado ese diagnóstico. Solo faltaba que lo aceptara el paciente. Puede seguir utilizando los audífonos. El médico hizo una pausa, como buscando una formulación más humana. Le ayudarán a orientarse en el espacio. Vibraciones, ritmo. Pero la audición, como tal, ya no está. Alejandro Martínez asintió. Tranquilo. Demasiado tranquilo para un hombre al que acababan de cerrar definitivamente la puerta a su vida anterior. Tomó el bolígrafo de la mesa y escribió en una hoja, con letras grandes y claras: entendido. Gracias. El médico añadió algo más, sobre apoyo, sobre un psicólogo, sobre que la vida continúa. Alejandro ya no miraba. Conocía esas palabras de memoria. Se las habían dicho hacía 1 año, 2, 3. Cada vez que la esperanza se apagaba por completo. En la calle hacía sol. El mundo seguía existiendo, solo que sin sonido. Los coches circulaban, la gente hablaba, alguien se reía en algún lugar. Todo pasaba ante él como una película muda. La casa a las afueras de Madrid lo recibió con silencio. Un silencio tan profundo, en el que uno podía ahogarse. Una casa grande y costosa, construida en su día para la vida, que ahora parecía un museo. Demasiado espacio. Demasiadas personas. Muy poca vida. El personal trabajaba de forma coordinada y silenciosa. Las camareras se movían con cuidado, casi deslizándose. La seguridad asentía sin intentar hablar. Todos sabían, con el dueño se comunicaban por notas. Las palabras sobraban desde hacía tiempo. Alejandro pasó al comedor. La mesa larga, pulida hasta brillar como un espejo, estaba puesta para uno solo. Mantel blanco impecable, cubiertos alineados con precisión milimétrica. Todo como le gustaba antes. Cuando aún escuchaba el tintinear de las copas, las risas de los invitados. Ahora solo había movimiento. Veía cómo el camarero dejaba el plato. Veía cómo el vapor subía del plato caliente. Pero no oía ni el choque de la porcelana, ni los pasos, ni su propia respiración. Se sentó en la cabecera. Ese siempre había sido su lugar. El lugar del hombre que tomaba decisiones, daba órdenes, dirigía. Pero en silencio, el poder resultaba extraño. Casi inútil. Comía despacio. No porque saboreara la comida, sino porque no había prisa alguna. Las tardes se alargaban hasta el infinito. El momento más difícil del día. Durante el día lo salvaban los números, los documentos, las reuniones donde hablaba poco y escribía mucho. Por la noche quedaban solo él y el silencio. A veces se sorprendía mirando las sillas vacías, como si esperara que alguien se sentara frente a él y empezara a hablar. Y él pudiera oír. Pero las sillas callaban. La casa callaba. El mundo entero callaba. Recordó cuánto había odiado el ruido antes. Reuniones, llamadas, conversaciones interminables. Entonces el silencio parecía un lujo. Ahora era un castigo. Alejandro se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Afuera anochecía. A lo lejos parpadeaban las luces de la autopista. Los coches pasaban sin saber que detrás de esas ventanas vivía un hombre que nunca volvería a escuchar su sonido. Se quitó el audífono y lo dejó en el alféizar. Un objeto inútil. Un recordatorio de lo que ya no existía. El médico tenía razón, no habría audición. Y habría que vivir con eso. O simplemente existir. Alejandro Martínez estaba de pie en su gran casa, llena de gente y de vacío, y por primera vez en mucho tiempo se permitió un pensamiento simple y aterrador. No estaba solo porque no hubiera nadie cerca, sino porque entre él y el mundo ahora había silencio. Mateo, despacio. Por favor, despacio. Irene Morales se agachó frente a su hijo y le acomodó la chaqueta con cuidado. Ya casi hemos llegado. Mateo asintió con una seriedad impropia de sus casi 3 años y enseguida, por costumbre, empezó a tararear en voz baja una canción sin palabras, solo una melodía inventada sobre la marcha. Irene cerró los ojos un segundo. Ese murmullo era su único lujo, vivo, cálido, real. La casa de Alejandro Martínez recibía con una frialdad distante. Techos altos, pasillos largos, luz fría. Incluso el aire parecía caro y cauteloso.
Irene llevaba 6 meses trabajando allí, y todavía se sorprendía caminando más despacio que en cualquier otro lugar, como si temiera perturbar el silencio mismo. Era limpiadora. No personal de limpieza, no servicios, sino limpiadora, así se llamaba ella misma. Ordenada, contenida, firme. De esas mujeres que no se quejan ni piden, porque la vida ya les explicó que es más fácil hacerlo todo sola. Mateo llegó a su vida incluso de forma inesperada para ella. El padre se fue antes del parto, sus padres murieron pronto, no había a quien pedir ayuda. Cuando en la guardería anunciaron cuarentena, y los trabajos temporales empezaron a desaparecer uno tras otro, Irene simplemente no vio otra salida. Se llevó a su hijo con ella. «Será solo un rato», dijo entonces a la encargada de la casa, ya preparada para un no. «Es tranquilo. Yo lo vigilo». La miraron largo rato. Luego asintieron. Sin compasión, pero sin rudeza. Así fue como Mateo entró por primera vez en esa casa. Desde entonces Irene estableció un conjunto de reglas no escritas, pero estrictas. No correr por los pasillos. No tocar nada brillante. No acercarse al dueño. Y lo más importante, no hacer ruido. Mateo lo intentaba. En la medida en que puede intentarlo un niño de su edad. Era vivo, curioso, con un suministro infinito de preguntas. ¿Y eso qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? Repetía palabras que escuchaba por el camino, imitaba entonaciones, a veces empezaba a cantar algo suyo, simple, breve. Le gustaba aplaudir para comprobar cómo sonaba. Le gustaba golpear la cuchara contra la mesa y mirar cómo vibraba la superficie. Irene se estremecía cada vez, y enseguida susurraba: «Mateo, cariño, no. Aquí hay silencio». Él la miraba serio y preguntaba: «¿Por qué?». Y no siempre tenía respuesta. Con Alejandro casi no coincidían. A veces pasaba cerca, alto, elegante, siempre contenido. A veces se detenía para escribir algo en una nota y dársela a Irene. Breve. Al grano. La miraba con atención, como si intentara memorizar el rostro, no escuchar la voz. Irene sabía que él no oía. Todos en la casa lo sabían. Y eso hacía que el silencio fuera aún más denso. Mateo lo notó antes que nadie. «Mamá, el señor», dijo en voz baja, tirándole de la manga. Ella se giró de inmediato, tensa. Alejandro estaba al final del pasillo leyendo algo en su tableta. «SHHH», susurró ella. «Es el dueño de la casa. No lo molestamos». «Está triste», dijo Mateo con la misma naturalidad con la que se comenta el clima. Irene se quedó inmóvil. Nunca había pensado en su estado de ánimo. Sordo. Rico. Frío. Pero triste. Sí. Exactamente eso. «Vámonos», dijo en voz baja, llevándose al niño. La sala de servicio era su pequeño refugio. Allí Mateo podía jugar con un coche, dibujar, comer un yogur. Irene trabajaba rápido, pero siempre escuchaba, una costumbre imposible de abandonar cuando no eres responsable solo de ti. A veces Mateo empezaba a cantar. No fuerte, pero seguro, con esa confianza infantil de que el mundo entero debería detenerse y escuchar. Irene dejaba la bayeta y se sentaba junto a él. «Más bajito, vale. Aquí no se canta». «¿Y dónde sí?», preguntaba él. Ella se encogía de hombros. «En casa». Pero ahora no tenían casa. Tenían una habitación alquilada, trabajo y esta casa ajena, demasiado grande. Irene vivía con miedo. No a que Mateo rompiera algo caro, sino a que rompiera el orden. A que quebrara ese acuerdo frágil que les permitía estar allí. Veía cómo otros empleados los miraban a veces, con molestia, con lástima, con inquietud. Un niño en esa casa era un error. Un elemento sobrante. Un riesgo. Irene lo sabía mejor que nadie. Por eso vigilaba a Mateo casi con obsesión. Lo tomaba de la mano. Lo detenía con la mirada. Susurraba cuando quería hablar. Mateo desapareció en silencio. No con estruendo, no llorando, justo como saben desaparecer los niños cuando el mundo se vuelve de pronto más interesante que las prohibiciones. Irene no lo notó de inmediato. Estaba limpiando una pared de cristal en un pasillo lejano cuando de repente tuvo un pensamiento extraño, demasiado silencio. Se giró, la silla estaba vacía. «¿Mateo?», susurró, intentando no alzar la voz. No hubo respuesta. El corazón se le cayó al suelo. Fue a la sala de servicio, miró detrás del armario, debajo de la mesa, como si pudiera esconderse allí. Nada. «Dios mío», murmuró, y ya corría por el pasillo,
olvidando la bayeta, el cubo, las reglas. Mateo caminaba decidido. No rápido, pero seguro. Lo atrajo la luz, cálida, suave, que salía de una puerta entreabierta al final del pasillo. Antes siempre había sido un lugar prohibido. Pero ahora sí. El comedor lo recibió con amplitud. Mesa grande, cubiertos brillantes, sillas altas. ¿Y un hombre? Solo. Sentado en la cabecera, comiendo despacio. Mateo se detuvo, con las manos contra el pecho. Luego dio un paso. Y otro. Alejandro levantó la cabeza no enseguida. Sintió el movimiento, no un sonido, sino un cambio en el aire, un leve desplazamiento del espacio. Estaba acostumbrado a esas sensaciones. Habían sustituido su oído. Cuando vio al niño, algo se estremeció dentro de él. Pequeño. Ajeno. Mateo lo miraba sin miedo. Con esa curiosidad abierta y vulnerable que los adultos pierden demasiado pronto. Señor. Dijo, dudando un segundo. ¿Estás triste? Alejandro no oyó. Pero vio. Los labios. La entonación. El rostro. Y sintió algo. No como antes. No solo vibración. Algo más profundo. No llegó a comprenderlo cuando Mateo se acercó y, sin pensarlo, apoyó la mano en su pecho. Justo donde latía el corazón. Irene irrumpió en el comedor en ese instante. Perdón. Exhaló, pálida. Ahora mismo. Mateo, ven aquí. Ya avanzaba, lista para agarrarlo, llevárselo, desaparecer, renunciar, todo a la vez, con tal de arreglar ese error. Pero Alejandro levantó la mano. No con dureza. No con autoridad. Simplemente la detuvo. Irene se quedó inmóvil. Mateo escuchaba lo que sentía bajo la palma. Frunció el ceño, luego sonrió. Bum bum, dijo serio. Vivo. Pero triste. Alejandro sintió cómo ese bum bum lo atravesaba como una ola. Ritmo. Claro. Real. Y con él algo más. Como si el cerebro, dormido durante años, recordara de pronto cómo era. No oyó las palabras. Pero captó el ritmo de la frase. Su suavidad. Los labios le temblaron. Irene miraba sin creerlo. El rostro del dueño de la casa, siempre distante, cambió. No una máscara. No una sonrisa de cortesía. Algo real, indefenso. Sonreía. De verdad. Mateo, animado, empezó a contar algo, rápido, con pausas, con ese caos infantil. Golpeó la mesa con la mano, y volvió a apoyar la palma en el pecho de Alejandro, como comprobando. Alejandro lo sentía. Cada golpe, cada desplazamiento del aire. Y en algún lugar dentro de él, una respuesta débil, casi fantasmal, no como sonido, sino como recuerdo de él. Miró a Irene y le indicó con un gesto, todo está bien. Ella bajó las manos lentamente. Las piernas le temblaban. La cabeza le zumbaba de miedo y alivio. Yo. Ahora lo llevo, susurró con los labios, aunque sabía que él no oía. Alejandro negó con la cabeza. Miró al niño. Luego a las sillas vacías. A la mesa larga. A su plato. Y comprendió algo, el silencio había retrocedido. No se había ido, pero se había resquebrajado. Mateo volvió a mirarlo y dijo, ya con otro tono, estás triste. Pero eres bueno. Alejandro no oyó, pero sonrió, porque algo dentro respondió. Mateo empezó a venir cada tarde. Al principio con cautela, como probando. Irene se quedaba en la puerta del comedor, sin atreverse a entrar, con la mano en el hombro del niño, lista para llevárselo. Pero Alejandro mismo indicaba con un gesto, que se quede. Mateo lo aceptó como algo natural. Se subía a la silla alta, balanceaba las piernas, miraba los cubiertos brillantes y empezaba a hablar. No para alguien, simplemente porque el día había sido largo. Mamá dijo no. Pero yo miré igual. Había un coche grande. Rojo. ¿Y esto qué es? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Repetía palabras, se reía cuando se equivocaba. A veces tarareaba una melodía, una y otra vez, hasta que se transformaba en algo distinto. Alejandro no oía una sola palabra. Pero empezó a sentirlas. Primero eran conjeturas. Adivinaba cuándo Mateo iba a reír antes de verlo. Luego empezó a distinguir. Cuando hablaba bajito, las vibraciones eran suaves. Cuando gritaba emocionado, el aire se volvía más denso, resonando en el pecho y en la cabeza. Un día Mateo aplaudió y dijo fuerte, «Mira». Alejandro se estremeció.
No por el aplauso, sino por la sensación. Como si esa palabra dejara una huella. Lo miró con atención. Mateo repitió: «Mira». Y Alejandro asintió. Esa noche no pudo dormir. Repasaba las sensaciones una y otra vez. No era la vuelta del oído. Era algo distinto. Una semana después fue al médico. El mismo despacho. La misma mesa. La misma cautela profesional. Escribió: «Han ocurrido cambios. Exámenes. Pruebas. Gráficos». El silencio ya no era desesperado. «La audición no ha vuelto», dijo el médico finalmente, «pero hay actividad». Señaló la pantalla. «El cerebro reacciona. Zonas que considerábamos inactivas han empezado a activarse. Es raro. Muy raro». Alejandro veía las líneas, pero pensaba en Mateo aplaudiendo. «Lo llamamos neuroplasticidad», explicó el médico. «Un estímulo emocional fuerte puede provocar una reorganización. Usted no oye. Pero procesa señales de otra manera». Alejandro escribió: «¿Puede avanzar?». «Puede», respondió el médico. «O puede detenerse. No prometo milagros». Alejandro asintió. Ya no los esperaba. Esa noche Mateo volvió a sentarse a su lado, comiendo galletas, contando algo sobre un perro grande. De pronto se rió. Alejandro lo anticipó un segundo antes de ver moverse sus labios. Cerró los ojos. Y por primera vez en muchos años no sintió vacío, sino una idea peligrosa y frágil. ¿Y sí? La apartó enseguida. La esperanza se rompe fácil. Se quedó allí. Mirando. Sintiendo. Y eso era suficiente. Por ahora. La tarde era silenciosa, no de ese silencio muerto al que Alejandro estaba acostumbrado, sino uno suave, vivo. Mateo estaba sentado en su regazo. Caliente. Confiado. «Mira», dijo, señalando la ventana, y luego aplaudió. Aplaudió fuerte. «Escucha». Alejandro cerró los ojos. Primero nada. Luego. Un impulso. Clap. No un sonido. Una puerta. Y supo que quería seguir.